Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener para escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, este bendito libro que el Señor nos ha dado. Toda la Biblia, recuerden, es inspirada por Dios. Amén. Gloria a Dios, bienvenidos a esta reunión. Hoy estamos ya 31 de enero del 2021, ya se nos fue el primer mes de este año. Y pues gloria a Dios, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la comunión unos con otros. Amén. La comunión unos con otros. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos titulado Dignos de ser parte de la última generación. Amén. Y el tema es que la Iglesia de Cristo, desde que inició hace 2000 años, estableció sus fundamentos, los cuales han sido siempre atacados en toda la historia del cristianismo. Hoy estudiaremos el fundamento de la comunión de unos con otros, la comunión unos con otros. ¿Por qué es tan importante? Sabemos que por las Escrituras nos ha tocado ya el privilegio de ser ya la última generación de la Iglesia de Cristo, que estamos ya en los postreros tiempos, en los últimos días, y que pronto veremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Amén. Gloria a Dios. La comunión unos con otros. Vamos a leer el texto base de hoy, es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan, el que también escribió el Apocalipsis, escribió también el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Y si nunca has leído tu Biblia, te invito a que leas primeramente el Evangelio de Juan y después comiences por los demás evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, y después te sigas con el Nuevo Testamento y luego ya vamos al Antiguo Testamento. Ese debe ser el orden para la lectura de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así, y está ahí en sus pantallas, Primera de Juan 1:6. Está escrito, escribe el apóstol Juan y nos dijo: si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra. Gracias, Señor, abre nuestro corazón. Te pedimos que nuestro corazón sea como esa parábola en Mateo 13, que seamos una buena tierra donde sea sembrada tu palabra y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor. Recibimos tu bendición en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí este texto que acabamos de leer, estos dos versículos, la palabra andar en tinieblas viene del griego escotos, que significa caminar en las tinieblas del mundo. Significa algo que es oscuro, oscuridad, algo turbio. Significa también inmoralidad. Si andamos en inmoralidad, podríamos cambiar por esa palabra. Ausencia de luz espiritual y de la verdad. Habla también esta palabra tinieblas de iniquidad, de tener una naturaleza pecaminosa, de una persona, habla de una persona que anda en tinieblas, dice que es una persona influenciada por el mismo Satanás. Y vamos a recordar que los 4 fundamentos básicos que hemos estado hablando en estas enseñanzas y que hemos estado estudiando, es que en los primeros días de la iglesia perseveraba. La primera iglesia de Jesucristo, o la iglesia primitiva, la iglesia que surgió en el año en el siglo I o en el año 1, como le quieran llamar, esa iglesia estaba fundamentada o fue fundamentada en 4 fundamentos básicos que leímos ahí en Hechos capítulo 2 versículos 42 y 43. No los busque, nomás se los voy a recordar. Dice ahí que y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, que ya la vimos el domingo pasado, en la comunión unos con otros, que es la que vamos a ver el día de hoy, en el partimiento del pan, que es otro principio o fundamento, y en las oraciones, que es otro fundamento de la iglesia. Y dice que con base a esos 4 fundamentos sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria a Dios. 4, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros en la iglesia, partían el pan, vamos a ver más adelante y en las oraciones. Así convivían los apóstoles. Es más, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban haciendo la primera iglesia, estaban orando. Gloria a Dios. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, pero no dice ahí la palabra, y se ponen a orar, ¿verdad? No dice ahí la palabra que Jesús les haya dicho y estén orando, sino que ellos ya sabían qué tenían que hacer los primeros discípulos. El domingo pasado estuvimos viendo cómo los 12 apóstoles fueron feroces defensores de la palabra de Dios, de la sana doctrina, basada esta sana doctrina en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en sus mandamientos, como Cristo mismo les había enseñado. Todos los fundamentos de la iglesia establecidos por Dios por medio de sus 12 apóstoles, desde el inicio de la iglesia, sepamos que siempre han sido y están siendo atacados por Satanás, por sus demonios. Tenemos una guerra espiritual. Cuando nacemos espiritualmente en Cristo Jesús, nos damos cuenta que estamos en un ambiente espiritual, en un mundo que está rodeado de algo de espiritual. No nomás es lo físico que vemos, sino tenemos otra dimensión que es la espiritual, y en esa dimensión espiritual tenemos feroces enemigos, que son Satanás, los ángeles caídos y sus ángeles caídos, que la palabra de Dios los llama demonios. Y recordemos como en Efesios 6 el apóstol Pablo nos dijo que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Esto es, estamos en pelea contra estos seres espirituales caídos, pero que no vemos, pero que se manifiestan a través de otras, de los mismos hombres, ¿verdad? Son engañados los hombres y son utilizados por estos mismos demonios. Entonces, hoy vamos a ver el segundo fundamento de la iglesia de Cristo, que es y tiene que ver con una iglesia en victoria. Para poder ser una iglesia en victoria, el segundo fundamento es la comunión unos con otros. Si quieres ser tú parte de una iglesia victoriosa de Cristo, si quieres andar en victoria en Cristo Jesús, tenemos que cumplir con este segundo fundamento, que es la comunión de unos con otros. Primero vimos el domingo pasado que la doctrina de la iglesia, la primera iglesia, se basaba en la doctrina de los apóstoles. Hoy vamos a ver qué es la comunión de unos con otros. Amén. Esta palabra comunión, y aquí vamos a empezar a entender más a fondo, porque aquí nos deslindamos de todo lo que es religioso, ¿verdad? Cuando oímos comunión, pues como que nos vienen ideas religiosas a la mente, pero vamos a entender lo que es la comunión. Comunión viene del griego koinonia, con K, así como se oye, koinonia, comunión, y significa tener una relación, un compañerismo, una asociación, una ayuda, una contribución, una ofrenda, una participación. Significa compartir, tener un interés común. Gloria a Dios, eso es comunión, eso es koinonía. Tener una interacción social, una relación con el prójimo, y en este caso es tener una relación con los hermanos de la iglesia de Cristo, una relación entre hermanos de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, esa es la comunión de unos con otros, la relación en la cual dos partes tienen algo en común. Gloria a Dios. La comunión de unos con otros en la iglesia es porque tenían algo en común, como es el caso aquí del cristianismo, que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros nos reunimos como iglesia, es porque somos una iglesia
que es cristocéntrica, o sea que el centro de esta congregación, de esta asamblea, de esta iglesia, que significa eso, eclesia, asamblea, es que Cristo es el centro de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta palabra en la Biblia, esta palabra comunión se utiliza para hablar tanto de la comunión o la relación o la koinonía que tenemos con Dios. Esto es con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un Dios trino que está revelado en la palabra de Dios, pero es un único Dios. Está revelado desde el principio, ahí en Génesis 1:1, como Elohim. Es el Dios Elohim, el Dios, el poderoso Dios trino, y siempre se manifestó como un Dios compuesto. Amén, un Dios que es uno, pero está compuesto de tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como si a mí me ven y dicen, pues Edgar, el pastor Edgar es uno. Bueno, pues sí soy uno, pero estoy compuesto de espíritu. Tengo un espíritu que es el soplo de Dios, tengo un alma donde está mi mente, mis emociones, mi voluntad, pero ahí está mi cuerpo, que ustedes están viendo, que es bastante lindo. No es cierto, que es el cuerpo que ustedes ven, es lo de afuera, o sea que soy un ser compuesto, amén, pero soy un solo ser. Amén, gloria a Dios. Sí vamos bien o me regreso. Gloria a Dios. Sí entendemos esta última parte, sobre todo lo de lindo, ¿verdad? Eso sí me lo entendieron re bien, gloria a Dios. Bueno, esta palabra, dijimos, tiene que ver, la koinonía, la comunión tiene que ver primero con la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Y en segundo lugar, esta palabra se utiliza en la Biblia, koinonía o comunión, la comunión que tenemos que tener los unos con los otros. Gloria a Dios. Principalmente la relación que vamos a tener con los demás creyentes. Esa es la comunión, la koinonía. Como cristianos debemos tener comunión con los demás hermanos. Por eso la primera iglesia era una iglesia poderosa, fuerte. Gloria a Dios, porque ellos, dice, perseveraban. Ahí Hechos capítulo 2 versículos 42, 43, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, partían el pan en las casas, dice ahí la palabra, y dice, y en las oraciones. Gloria a Dios, 4 fundamentos poderosos de la iglesia de Cristo. Miren, comunión es un término que surge de una alianza entre dos palabras: común, la palabra común, y unión. Su significado alude a la participación y unión de dos o más seres que tienen algo en común. Gloria a Dios. Esto quiere decir que los participantes comparten una serie de valores, o compartimos una serie de valores, ideas, un sistema de creencias o preceptos, y lo expresamos a través o mediante nuestras acciones cotidianas. Eso es la comunión, común, algo común y una unión. Gloria a Dios. Eso es lo que nos une. A nosotros nos une Cristo Jesús, nos une el Espíritu Santo, nos une la doctrina de los apóstoles, nos une, y eso hace que tengamos la comunión unos con otros. Gloria a Dios. El término hebreo para la palabra comunión está relacionado con la idea de amistad, amén, de intimidad y de revelación o de conocimiento profundo, como está escrito en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 25:14, ese creo que sí lo tenemos ahí en las pantallas, ahí en sus Biblias. Si no, acompáñame en su Biblia. Dice Salmo 25:14, un salmo de David que escribió el rey David. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Gloria a Dios. Si tú quieres tener una comunión, una relación, un compañerismo, una amistad con Dios, dice que su comunión íntima es con Jehová, es con los que le temen, y dice, y a ellos el Señor les hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el pacto que tenemos hoy en nuestros días? ¿Qué pacto nos dejaron? Bueno, Jesús nos dejó un nuevo pacto. Gloria a Dios. Antes de ir a la cruz del Calvario, Él cenó con sus discípulos y les dijo: voy a hacer un nuevo pacto con ustedes en mi sangre. Amén. O sea que Cristo Jesús
hizo un nuevo pacto con nosotros a través de su sangre. Y esto el Señor nos los ha revelado a nosotros. Gloria a Dios. Si tenemos esta revelación, quiere decir que estamos entrando en esa comunión con nuestro Dios, si lo entendemos. Amén. La comunión, quiero decirles que genera, cuando tenemos nosotros comunión, esa relación, esa amistad, ese estar juntos, caminar juntos, va a generar vínculos. Amén. En primer lugar, generamos vínculo con nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos comunión, cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios. Amén. Cuando estamos en oración, estamos buscando esa comunión con Dios. Ese es el primer vínculo que vamos a hacer y que Dios quiere que hagamos un vínculo con Él. Gloria a Dios. Y ese viene precisamente por medio de la comunión. Y en segundo lugar, se generan vínculos cuando nosotros tenemos un vínculo con Dios o una comunión con Dios, se va a generar, por ende, como un fruto, el vínculo con los demás hermanos de la iglesia. Gloria a Dios, con los demás miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos teniendo comunión, tenemos algo en común, tenemos el mismo espíritu. Gloria a Dios. Entonces, son vínculos sanos aquellos que se establecen con personas, cosas o actividades que nos van a aportar aprendizajes positivos, amén, emociones positivas, vivencias positivas, y que nos van a ayudar a crecer y a desarrollarnos. Esos se llaman vínculos positivos. Gloria a Dios. Entonces, vamos entendiendo este punto de la comunión. En primer lugar, para poder tener comunión unos con otros, en primer lugar debemos aprender a tener comunión con Cristo. Amén. Eso es fundamental. Primeramente, tener comunión con Cristo. Si tú no tienes una comunión, una relación con Cristo, no vas a poder seguir o dar el paso al siguiente, que es la comunión de unos con otros. Gloria a Dios. Es lo primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon al Señor en primer lugar en tu vida, búscalo a Él y todas las cosas te vendrán por añadidura. Amén. Nuestra primera comunión debe de ser con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la comunión con Cristo nos hace uno con Dios. Gloria a Dios, nos acerca a Dios por medio de Jesucristo. Justificados hemos sido por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos al Señor a través de esa comunión. Y esa comunión, ¿qué va a hacer? Que te va a hacer dependiente de Dios. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres materiales, no, ¿verdad? Los pobres en espíritu, o sea, los necesitados espiritualmente, los que saben que necesitan del Espíritu de Dios. Porque dijo Jesús, de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. O sea, si tú tienes ese sentir, ese sentir, esa necesidad de buscar a Dios, eso es una bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de esa comunión. Gloria a Dios. Los que tenemos comunión con Cristo tenemos esa dependencia de Él. Necesitamos buscarle todos los días en oración, pedirle su ayuda, su bendición. Sabemos que somos débiles, que solos no podemos, que la muerte en cualquier momento te va a alcanzar. Amén. Entonces todos los días es buscar al Señor en oración, en comunión, tener esa comunión en primer lugar, hacernos dependientes de Él. Gloria a Dios, como Jesús nos enseñó ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5, eso también lo vamos a ver ahí en sus pantallas. Veamos lo que Jesús nos dijo con respecto a esta dependencia, a esta comunión con Él. Gloria a Dios. Dice, Jesús está hablando y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entiendo que un pámpano es donde se dan los frutos de las uvas. Dice, si no permanecen en la vid, pegados a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, en mi comunión, en esta relación. Dijo Jesús, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Gloria a Dios. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Todo podés hacer. No, ¿verdad? Dice, porque separados de mí, nada. Y nada es ¿qué? Nada podéis hacer. Por eso necesitamos ser dependientes de Jesús. Dice, permanezcan en mí. Y dice, y yo en ustedes. Gloria a Dios. Para tener esa comunión tenemos que permanecer en el Señor. Amén. Separados de Él no podemos hacer nada. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro atinadamente le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. Tuvo esa revelación el apóstol Pedro, y luego el Señor les preguntó, y ustedes, porque se habían ido muchos de sus discípulos y ya no seguían con Cristo, porque no recibían las palabras que Cristo les estaba dando, y Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos que más valgamos, verdad? Como decimos por aquí. ¿A dónde vamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí Jesús dijo claramente, separados de mí no pueden hacer nada. Tenemos que tener esa unión, esa unidad, esa comunión, algo en común. Amén. Quieres llevar fruto, tienes que estar pegado al pan, a la vid que es Jesucristo. Gloria a Dios, Jesús es esa vid que nosotros necesitamos. Necesitamos entonces, en primer lugar, para tener comunión unos con otros, primeramente tener comunión con Dios, en primer lugar. Y esta comunión nos va a llevar a tener comunión con los hermanos, con la iglesia, que también es fundamental, quiero decirles, es necesaria, como hacían precisamente los primeros cristianos, a quienes en sus primeros días los ubicaban y sabían quiénes eran y les llamaban los del camino. Ellos no salían a decirles, miren, nosotros somos cristianos. No, a ellos los ubicaban porque sabían que se basaban en la doctrina de los apóstoles, que tenían comunión unos con otros, partían el pan, tenían las cosas en común. Gloria a Dios. Hacían oraciones, predicaban de Cristo, eran luz a otros de Cristo, y por eso los empezaron a llamar los nazarenos, o les llamaron los del camino. Pero los del camino, ¿de quién? Los del camino de Cristo, porque seguían a Cristo, porque Cristo era el centro de sus vidas. Gloria a Dios. Sí, vamos bien. Gloria a Dios, estamos entendiendo esta palabra. Entonces, la comunión unos con otros, este segundo gran fundamento es fundamental para poder ser considerados como verdaderos cristianos. En caso contrario, como leímos en el texto original, no vamos a ser verdaderos cristianos. Es más, te voy a pedir si nos puedes poner el primer texto que leímos ahí si podemos regresar ahí donde leímos al principio. En 1 Juan 1, 6, 7 dice, si tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. O sea que si tú andas en tinieblas y dices que tienes comunión con Él, pues no es cierto. Si andas en tinieblas y dices que eres cristiano, pues no tienes comunión con Él, no tienes una verdadera comunión, estás mintiendo. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Jesús, dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí entendemos esto? Primero es la comunión con Jesús, y después viene con la luz, y después viene la comunión unos con otros, y después viene la bendición, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está la limpieza de Cristo? En su sangre. En primer lugar, por medio de la comunión con Cristo, y en segundo lugar, por medio de la comunión con la iglesia, con los hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Esta palabra es profunda. Amén. Hay que entenderla, hay que analizarla, hay que profundizar, hay que escudriñar las escrituras. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos en primer lugar que tener esa relación con el Señor.
Gloria a Dios. Y no engañarnos, porque muchos dicen, no, pues pues yo sí sigo a Cristo, o creo en Cristo, ¿verdad? Y voy a creer en Cristo a mi manera, como yo quiero, pero pues no tengo comunión con la iglesia, no me uno con la iglesia, no soy constante, ¿verdad? Voy un domingo sí, o 3 no. O sea, hago lo que yo quiero, pero para hacer una iglesia en victoria tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios, basarnos en la doctrina de los apóstoles y en tener comunión unos con otros. Amén. Gloria a Dios. Si vamos bien. Si no, ¿qué pasa? Pues nos estamos engañando. Es como decía el domingo pasado, pues algunos quieren que las redes los pastoreen, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a permitir que las redes te pastoreen con tantas ideas, tantas doctrinas, algunas falsas, erróneas, otras son verdaderas? Gloria a Dios, pero tenemos que tener una sana doctrina, tenemos que ser pastoreados. Gloria a Dios, si no, el Señor ¿para qué levantó los pastores, los maestros? Dice, obedeced a vuestros pastores, dice la Escritura. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los pastores deben de estar basados, o debemos estar basados en una sana doctrina, en una sana comunión de unos con otros. Amén. Gloria a Dios. Si no lo estamos haciendo, pues nos engañamos. Te engañas. Dicen, pues yo aquí me voy ahora sí que como dicen por ahí, por la libre, ¿verdad? Me voy por donde yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, voy cuando quiero, cuando me da la gana. No es así. Tenemos que ser ser una iglesia victoriosa, tenemos que amoldarnos a cómo fue la primera iglesia, porque así va a terminar. Hemos enseñado esto, así como comenzó la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva en el siglo I, así va a terminar, así debe de terminar la iglesia victoriosa de los últimos días, de esta última generación que estamos viviendo. Así debemos de terminar. Gloria a Dios. Entonces, y la segunda, primero es la comunión con Cristo, y la segunda es la comunión unos con otros, que nos hace uno con la iglesia, que somos así el cuerpo visible de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno diferente en lo personal, pero en lo general, en lo espiritual, somos un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia de creyentes en Él, los que le creen a Cristo, no los que creen nada más en Cristo, porque creer eso es muy fácil, hasta los demonios creen y tiemblan. Creerle al Señor, eso es lo difícil, eso es lo complicado. Hay que creerle al Señor, hay que creerle lo que dice la palabra. Amén. Entonces, la comunión unos con otros nos va a hacer uno con la iglesia. Miren que los primeros cristianos se rodeaban de otros cristianos. Esto es un principio fundamental. La comunión unos con otros es que te reúnas, que tengas asociación, participación, comunión con otros cristianos. Por lo que tú y yo debemos de rodearnos y relacionarnos siempre con cristianos. Fíjense lo que dice el Salmo 133. Gloria a Dios. Y este principio quiero decirles que el Señor lo estableció desde el Antiguo Testamento, cuando le dijo al pueblo de Israel, a ver, yo te voy a hacer mi pueblo, pero no te quiero junto con esos pueblos paganos, idólatras. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Quiero apartarte, quiero que estés separado. Dice que Lot ahí seguía en el mundo, ¿verdad? Seguía en Sodoma y Gomorra, y el Señor no lo quería ahí. Lo tuvo que ir a sacar por la pura misericordia, intercesión de Abraham. Pero bueno, ¿qué dice el Salmo 133? Dice así, gloria a Dios, este es un salmo hermoso. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En conflicto, en peleas, en disensiones, ¿qué más le puede poner ahí? En pleitos, ¿no, verdad? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, amén, del sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
ahí está la palabra de Dios, la presencia de Dios en los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Ahí envía Jehová bendición y vida. ¿Dónde manda Jehová bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Esa es la comunión unos con otros. Ahí envía el Señor bendición. Por eso es necesaria la comunión. Amén. No se vale, ¿verdad? Que pues ya soy cristiano, pues yo me voy como el llanero solitario, ¿verdad? A pelear mis guerras yo solito. Pues no, la bendición está ahí, en la unidad, en la iglesia. Gloria a Dios, en la comunión unos con otros. Entonces debemos los cristianos de rodearnos y disfrutar la comunión, amén, con otros cristianos que tengan la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos debemos de reunir con gente, con hermanos que tengan la mente de Cristo. Gloria a Dios. Que conozcan de la palabra de Dios. Ahí debe de ser nuestra comunión con gente que conozca de la palabra de Dios. Que tengan una sana doctrina. Amén. Que estén llenos del Espíritu Santo. Que sean cristianos espirituales y no sean cristianos carnales. Con ellos es con los que debemos de reunirnos, tener comunión. No debemos tener comunión, y escúchenme bien lo que voy a decir, compañerismo, relación con los incrédulos, ya sean ateos, mundanos, de otras religiones. Dice la palabra que aún con hermanos que anden desordenadamente no debemos de tener comunión. Entendamos esto. No quiere decir esto que no un día no tengamos que tener una relación con gente atea o de otras religiones. Pues sí, vamos a tener la relación, pero para predicarles de Cristo nada más. No para tener una comunión íntima con ellos, no para tener una relación con ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 10. Vamos a leer lo que dice, y esta es una orden que da el apóstol Pablo a la iglesia, y está dando a la iglesia en Tesalónica. Gloria a Dios. Para que vean que luego ay no, pues cómo crees, a veces el diablo nos quiere engañar, ¿verdad? Dice, ay no, es que no eres un buen cristiano porque debes de aguantar todo y tienes que aguantar a los que anden mal y no quieren caminar con Cristo, si no eres un mal cristiano. Fíjense lo que dice la palabra, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 10. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque ustedes mismos saben que de qué manera deben imitarnos. Pero nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, porque sí tenían derecho, el obrero es digno de su salario, dice la palabra. Pero dice el apóstol Pablo, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten, para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, pues facilito, pues que tampoco coma. ¿Sí? Hablando aquí de los que pues querían vivir del erario, ¿verdad? Del erario público sin hacer nada, ¿no? Sin trabajar, ¿no? Dice, no anden desordenadamente, porque ni nosotros nos damos ese lujo. Aunque ellos predicaban el evangelio, podían vivir del evangelio. Pero el apóstol Pablo dice que hacía tiendas, que trabajaban día y noche, predicaban de día y luego hasta en las noches estaban trabajando duro, para no ser gravosos a nadie. Gloria a Dios. Sí me estoy dando a entender con esta palabra. Gloria a Dios. O sea que dice ahí claramente, dice les ordenamos
que si algún hermano no anda bien, anda desordenadamente, dice, ya ni tengas comunión con él, apártate de ese hermano. Es una palabra fuerte, dura, que habla de la comunión que debemos de tener con los hermanos y la descomunión, como quieren así decirlo, o el apartarnos de aquellos que no andan ordenadamente, como dice la palabra. Dice, pues Jesús dijo, o el apóstol Pablo también escribió, pues qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Es más, vamos a ver esa escritura también en 2 Corintios 6, 14 y 15. Vamos a ver cómo no debemos tener comunión con las tinieblas o con aquellos que andan en tinieblas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Gloria a Dios. Si tú estás en Cristo, si caminas en luz, tú eres la justicia. Amén. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? ¿Qué relación puede tener Cristo con Satanás? No puede haber. Es la luz con las tinieblas. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Gloria a Dios. ¿Qué hacía la primera iglesia? Tenían comunión entre ellos, comunión unos con otros, para poder ser esa iglesia de poder. Miren, hay muchos enemigos de la comunión de unos con otros. Este segundo fundamento ha sido atacado desde el principio de la iglesia. La iglesia primitiva, cuando inició, inmediatamente se le comenzó a perseguir ferozmente. No se les permitía reunirse, les prohibían tener comunión unos con otros. Las religiones y los gobernantes de ese tiempo y en nuestros tiempos también los veían como un peligro. Por ejemplo, hoy a los cristianos, la ONU, ya saben qué significa eso, dicen que somos los más intolerantes porque no aceptamos todas sus nuevas ideas progresistas, ¿verdad?, que traen y que quieren inyectarle al mundo. El aborto, la ideología de género, dicen, no, como ustedes no la aceptan, son ustedes intransigentes, ¿no? Los césares romanos en ese tiempo, que se creían dioses, pues odiaban a los cristianos porque sabían que los cristianos no les rendían pleitesía ni los adoraban, porque ellos se sentían dioses. Ellos decían, no, yo nomás adoro a mi Señor Jesucristo, yo nomás me postro delante de ti, no me postro delante de ti, César, que eres un hombre perverso o emperador romano, como quieran llamarle. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Pues tenían que reunirse a escondidas, tenían que tener comunión los unos con otros a escondidas. Se reunían en cuevas, en catacumbas, en casas secretas donde ponían un pececito, ¿verdad?, que era una señal de que ahí eran cristianos y que podían reunirse. Era un código secreto que ellos tenían en ese tiempo, ¿sí?, para decir que ellos eran cristianos. Pero aún así se reunían, tenían comunión unos con otros bajo el peligro, estaban en peligro de que en cualquier momento fueran descubiertos y entonces fueran condenados a morir, ya fuera crucificados o que fueran aventados ahí al Coliseo, al foso, al Coliseo romano, y ahí ser devorados por bestias salvajes, terriblemente, muertes terribles. Pero aún así lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad de la comunión de unos con otros, la comunión en la iglesia. Amén. Miren, siempre el cristianismo verdadero, los verdaderos cristianos, siempre seremos perseguidos, o siempre hemos sido perseguidos a través de la historia. El judaísmo y el cristianismo son las únicas creencias en este mundo que hemos sido históricamente perseguidas. Y digo creencias porque nosotros los cristianos siempre les he enseñado que no tenemos una religión, tenemos una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo. Amén. Siempre hemos sido perseguidos, pero nomás estos dos pueblos, por algo será, ¿verdad? Ningún otro pueblo o religión ha sido perseguida como nosotros. Ni los budistas, ni los islámicos han sido perseguidos, los mismos católicos no se les ha perseguido, los hinduistas, los mormones, los testigos de Jehová. No,
no se le ha perseguido a ninguna otra religión en el mundo, solamente a los judíos y a los cristianos. Qué curioso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, recuerdan, nuestra lucha es contra principados, es una guerra espiritual. Estamos en contra de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12, que se manifiestan a través de los hombres. Amén, como dice Efesios 6:12, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que los espíritus demoníacos obran a través de los gobernantes que están en función, en gobierno, y más ahora que se quiere dar un gobierno a nivel total en el mundo, pues están haciendo de las suyas precisamente porque son gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, como sabemos que la iglesia va a terminar igual que comenzó, pues hoy padecemos de las mismas persecuciones, del mismo ataque en este sentido, con esta famosa pandemia, el disfraz del confinamiento. En primer lugar, se ha atacado a la sociedad en términos generales. Ha provocado este confinamiento, ha provocado distanciamiento entre las personas. Si hoy caminas por la calle o vas a un centro comercial, pues ya la gente no se te acerca, ya la gente ya no platica unos con otros, nos quieren lejos, nos quieren separados, nos quieren distanciados, ¿sí? Ya no te voltean ni siquiera a ver mucha gente. Si vas de un lado, caminando de un lado de la acera en la calle, pues la gente mejor se pasa, se cruza la calle y se va del otro lado, no vaya a ser que te vayan a contaminar, ¿sí? Pero miren, este plan con maña, pues lógicamente va directamente dirigido principalmente a la iglesia de Cristo, a la comunión de la iglesia, a la comunión de los unos con los otros. ¿Para qué? Para limitarnos en cuanto a la comunión, para que no cumplamos con este principio, que es el tener comunión unos con otros. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Miren, en nuestro país a lo mejor todavía esto no es tan evidente, pero hay países como está en Estados Unidos, ahorita otrora el principal país cristiano del mundo, ahorita se está siendo atacada la iglesia terriblemente. No permiten que se reúnan, que se congreguen, quieren meter a la cárcel a los pastores, a los predicadores, ¿sí? Pero hay otros países como China, Corea del Norte, Pakistán, Irán, Turquía. Las iglesias en esos países han sido cerradas, clausuradas, no se les permite reunirse, no permiten las reuniones, no permiten que se canten alabanzas, que se ore en voz alta. En el estado de Nevada, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente, las autoridades, el gobernador de ese estado que está en Estados Unidos, permitió que la gente fuera a los casinos. Dijo, mira, a los casinos se pueden ir, pero las iglesias cristianas no pueden reunirse, ¿eh? Entonces, ¿saben qué hicieron los cristianos? Pues se fueron y se reunieron en los casinos, rentaron casinos, dijeron, bueno, aquí sí nos dan chance, ¿verdad? Ok. Entonces no vayan a creer que fueron los cristianos a las maquinitas, ¿verdad? Y a los shows ahí en Las Vegas. No, fueron a reunirse, a alabar y a adorar y a tener comunión, porque es necesaria. La iglesia se reúne, tiene convivencia, tiene comunión unos con otros. Gloria a Dios, amén. Damos gloria a Dios por nuestros hermanos allá en Nevada. Casos extremos, ya dijimos, como el de China. Los cristianos son perseguidos, los pastores son encarcelados, las iglesias son quemadas. El PCH, el PCCH, ¿sí saben lo que es? Partido Comunista Chino. Sacaron recientemente una Biblia que es comunista y que es la que les permiten a los pastores predicar en sus iglesias. Claro está que esta Biblia pues niega al Dios de la Biblia, o sea, es una Biblia blasfema, falsa, es una Biblia hereje. Gloria a Dios, como las Biblias de los testigos de Jehová, de los mormones, etcétera. A pesar de su persecución en China, quiero decirles que hay 100 millones de cristianos que se tienen que congregar, que se tienen que reunir, que tienen que tener comunión, amén, unos con otros. Gloria a Dios. Y curiosamente quiero decirles que cuando la iglesia más perseguida es cuando más crece. Amén. Gloria a Dios.
Entonces vamos a concluir. Como inició la iglesia de Cristo hace 2000 años, así tiene que terminar, hermanos. Si quieres ser parte de una iglesia victoriosa, tienes que aprender a basarte en la sana doctrina de los apóstoles y, en segundo lugar, a tener comunión unos con los otros. Gloria a Dios, pero con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con gente que tenga tus mismos principios, que tenga el mismo sentir que tú tienes en Cristo Jesús. Con ellos es con los que debes de tener comunión. Como escribió el apóstol Pablo, dice: no te engañes, no te mientas a ti mismo. Si andas en tinieblas no tienes comunión, pero si andas en luz, en Él, en Cristo, entonces vas a tener comunión con los hermanos, y entonces la sangre de Cristo te va a limpiar, te va a sanar, te va a bendecir. Gloria a Dios. Amén. Así como Satanás y sus demonios atacan la doctrina de los apóstoles, así ataca la comunión. La iglesia de Cristo, ya dijimos, está siendo perseguida, atacada, censurada en los medios de comunicación, ¿verdad? Tratan de callarnos, de eliminarnos. La iglesia está infiltrada por doctrinas de demonios. Hay una iglesia apóstata en la actualidad, como Jesús lo manifestó, que la séptima y última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, sería una iglesia apóstata. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que para ser una iglesia no apóstata, tenemos que basarnos en los fundamentos de la Escritura. Amén. Entonces, en esta última generación de la iglesia, habemos un remanente, y tenemos que ser un remanente santo, un remanente apegado a la sana doctrina y a la comunión de los unos con los otros. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí vamos bien? Gloria a Dios. Para ser la iglesia victoriosa de la última generación que nos tocó vivir, que comenzó en 1948, debemos volver a ser como la primera iglesia de Cristo. Esto es, perseverar en la comunión de los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle aquí. Los siguientes fundamentos los estaremos estudiando en las próximas semanas. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. A estirones y jalones, pero podemos seguir congregándonos. Como dice la palabra, no dejes de congregarte. Escribió también el apóstol Pablo. No dejemos de congregarnos, es un fundamento. No dejes de, cuando dijo eso el apóstol Pablo estaba diciendo: no dejes de tener comunión con los hermanos, porque eso te va a edificar. Cuando venimos a la iglesia nos venimos a edificar, a tener comunión. Tenemos un mismo sentir, un mismo espíritu, estamos en comunión unos con otros. El enemigo siempre va a tratar de romper esa comunión. Primero, que rompas con tu comunión con Dios, con el Padre, que dejes de orar, que no ores, que no busques al Señor. Y en segundo lugar, va a tratar de romper tu comunión con los hermanos. Te va a engañar, te va a decir: no, pues esa iglesia no, vete de esa iglesia porque ahí los hermanos les falta mucho. No es una iglesia perfecta. Tú debes ir a la iglesia perfecta. Debes ir a la iglesia perfecta para echarla a perder. No, pues no es así. Donde quiera que vayas, no hay iglesias perfectas. Hay un Cristo que es perfecto, que nos ama, que nos busca, que nos anhela. Amén. Que nos quiere llenar de su espíritu para aceptarnos unos a otros. Hay otra palabra que dice que llevemos las cargas unos de los otros. Esa es la comunión. Otra palabra, es muy extenso de la comunión de los unos con los otros. Hay otra palabra que dice que a los débiles en la fe los traigamos en oración, que seamos pacientes con ellos, que no los tratemos bruscamente, sino que con amor los tratemos. Pero pues también está el otro lado. Dice: si alguien ves que está mal, escribió ahí el apóstol, pues apártate. Si hay un hermano que anda en desorden, que su vida no es conforme a la Escritura, no anda en santidad, pues apártate de él. Gloria a Dios. Amén.
Esa es la comunión los unos con los otros. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, de tu bendición. Gracias por esta comunión que hemos tenido primeramente contigo, porque tú eres el centro de nuestras vidas, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Tú eres el centro de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por esta coinonía, por esta comunión que hemos tenido contigo y por esta comunión que tenemos con los hermanos de la iglesia, Señor. Gracias por estos vínculos que hemos generado a través, Señor, de esta comunión contigo y con la iglesia, con tu iglesia, Señor. Gracias, bendícenos, Señor. Pon en nuestro corazón esta enseñanza, este principio, este fundamento, Señor. Queremos ser una iglesia victoriosa, Señor, de esta última generación, y para ello necesitamos la comunión unos con otros, Padre. Gracias, Señor, gracias. No podemos estar separados, debemos estar unidos en comunión, en compañerismo, en amor, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, en amistad, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor. Gracias a pesar de los ataques del enemigo, Señor. Gloria a tu nombre, tu iglesia, Señor. Las puertas del infierno no prevalecen contra ella, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y tu iglesia sigue adelante, Padre bendito, a pesar de las circunstancias. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por esta bendita comunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, gloria a Dios. Gracias amigos que nos han acompañado en este día. Gloria a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, amén. Los esperamos el miércoles en la oración 7:30 y en camino al Apocalipsis el viernes. Ya es nuestra última enseñanza de este libro del Apocalipsis. Ahí les vamos a avisar que otro curso vamos a empezar posteriormente. Todos los esperamos este viernes que sigue. Pues que Dios les bendiga, shalom, que es paz para ustedes, y recuerden la palabra especial Maranata, que significa que Cristo nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Dios los bendiga. Amén.